como cada jueves vamos a ir a Alemania al encuentro de nuestra querida Juliana González de la DW. Juliana, ¿cómo va eso? Hola Darío, encantada de saludarte nuevamente. Bien, un gusto para mí también. Hoy traes un tema delicado, verdaderamente escabroso, justamente a días de que se cumplan 50 años del último golpe militar en Chile. Un tema que une a Alemania con Chile, al nazismo con Pinochet. Contanos un poco qué es lo nuevo que se ha revelado acerca de Colonia Dignidad. Bueno, Darío, lo nuevo es que realmente después de la desclasificación de esos archivos de Colonia Dignidad, un grupo de periodistas de investigación se dio a la tarea de analizarlos y encontró que el papel de Colonia Dignidad, ese enclave alemán, que recordemos estaba dirigido por Paul Schäfer, un hombre acusado de abuso infantil, pues realmente estaba muy involucrado en el apoyo a esa dictadura de Pinochet, ¿no? Al alzamiento en armas antes con la llegada de Allende y después también con todo el tema, digamos, de las torturas. Y aquí lo peligroso de todo este asunto no es solamente que fuera de pronto un individuo alemán o un grupo de individuos alemanes digamos que vivían en ese enclave, sino que esto también tiene raíces que llevan más allá y llevan a los servicios secretos alemanes. Y aquí lo que se podría sacar, por lo menos en las primeras conclusiones de estas nuevas revelaciones, Darío, es que no solamente la CIA y el FBI como lo conocíamos, Nixon, Kissinger, su ministro de Exteriores, sino también los servicios secretos alemanes apoyaron precisamente el derrocamiento de Allende y la subida al poder de Pinochet, y pues por supuesto una dictadura que duró 17 años con las consecuencias que todos sabemos. Juliana, a ver, porque por ahí obviamente puede haber gente, no en Chile, pero sí en el resto de la región, que no tenga tan claro qué fue Colonia Dignidad, cómo llega Schäfer justamente a construir esto que se vendía como una colonia idílica, pero donde que sabemos pasaban cosas bastante terribles. Contanos un poco. Así es, él llega en los años 60 y forma con un grupo de más o menos unos 300 colonos alemanes, una pequeña Alemania, si se quiere. Él viene huyendo de la justicia porque es acusado, digamos, de abusos infantiles, y ahí se crea un enclave que tiene poder, un enclave que, ya lo decías, hacia afuera se veía idílico, pero lo que conocemos de las víctimas que han hablado al respecto es que había trabajos forzados, había esterilizaciones forzadas, había robo de niños, y todo eso, digamos, con la concupiscencia del Estado en ese momento de Chile, pero también, digamos, con la complicidad del gobierno alemán, al punto de hablar, digamos, aquí no actuaba el gobierno alemán por acción, sino por omisión, porque dejaron, digamos, pasar muchas de esas cosas. Ese enclave salió, digamos, a la luz, las víctimas han hablado, y de hecho se llegó a un acuerdo entre Alemania y Chile para crear allí mismo un centro como de memoria, y pues ha habido, digamos, muchas discusiones. En el 2016, el entonces ministro de Exteriores, que hoy es presidente, pidió disculpas públicas, se habló de hacer, digamos, un sitio para la memoria, pero nada de eso se ha concretado hasta el momento. Lo que se sabe con las revelaciones de las que hablamos al principio, Darío, es que no solamente fue un sitio, digamos, en el que se torturó a la gente que vivía ahí, ¿no?, a los habitantes de esa región, sino también que sirvió aparentemente como un sitio de tortura y de exterminio. Se habla de más o menos 100 personas que durante el régimen de la dictadura cívico-militar a cargo de Pinochet desaparecieron ahí, de cámaras de tortura, donde además había muchos de esos alemanes que tenían grandes conexiones con todo el régimen nazi. Entonces estamos hablando de nazis, de, digamos, criminales de guerra en Alemania que vienen a cumplir un papel de apoyo a la institucionalidad de facto que se crea en ese momento en Chile, perdón. Claro, está bien igual lo de Argentina, porque Schäfer termina siendo capturado en la Argentina. Él, cuando lo empiezan a investigar, se escapa y es capturado en un campo, en una estancia en la Argentina, y de hecho termina sus días privado de su libertad en Chile. La verdad que son impresionantes las revelaciones que se han hecho a lo largo de los años, mostrando cómo terminó convirtiéndose en un campo de concentración más, formando parte de la maquinaria de terror y tortura de Pinochet. Ahora, creo que una de las cosas más impresionantes de lo que nos contás es cómo
se mantuvieron vínculos con el gobierno alemán, o por lo menos como el gobierno alemán de la época tuvo cierta complicidad, ¿no? Esto, digo, no era algo que se conociera tanto hasta ahora. Así es, Darío. Aquí en Alemania, por lo menos desde el Parlamento, lo conozco de primera mano. Hace muchos años empezaron, digamos, a generarse todo un movimiento para que se reconociera esto. Esto es un tema que debería importarle mucho a Alemania porque es un país que, como bien lo sabes, trabaja mucho en los temas de memoria histórica, de derechos humanos, pero este ha sido un punto ciego, digamos, en todos esos reconocimientos que se ha hecho, y se hizo un reconocimiento muy tardío de la actitud, por ejemplo, de la embajada alemana en ese entonces, que sabía de las violaciones de derechos humanos que ocurrían en la colonia Dignidad y no hizo nada. De hecho, hubo un embajador entonces que defendía el trabajo de la colonia Dignidad, pero aparte de eso está también todo este tema del apoyo militar a través de la colonia Dignidad como vehículo para importar armas y municiones de manera legal desde Alemania. Eso sí, venían como camufladas, como si fueran, digamos, elementos caritativos, de alimentos o de medicinas para el hospital que había en Colonia Dignidad, pero en realidad también venían detrás de eso nazis o que apoyaban, digamos, todo este tema de las torturas, todo este tema, y apoyaron a la DINA, ¿no?, al servicio secreto chileno, que es bien conocido por sus torturas, para ejercer todas esas presiones sobre los que consideraban sus enemigos. Aquí al Estado, por ejemplo, se le reclama la omisión, por dejar pasar todas esas armas, por no haber hecho, digamos, no haber parado esa situación, pero también aquí peca el gobierno alemán por acción, porque otro declarado criminal de guerra fue reclutado precisamente para acabar con el comunismo, ¿no? Y fue llevado allá a Chile, fue reclutado por los servicios secretos alemanes, y es, digamos, una de las grandes incógnitas y también paradojas, porque recordemos que en esa época estaba de canciller aquí Willy Brandt, un hombre, digamos, de la socialdemocracia, que hablaba mucho del tema de la paz. Tenemos que pensar que estamos en el periodo de la posguerra aquí, de los derechos humanos, y justamente ahora salen a la luz esas revelaciones de un papel bastante oscuro por omisión y por acción del gobierno alemán en esa dictadura de Chile. Impactantes revelaciones, pero bueno, como siempre acá y como en tantos otros casos, Alemania por lo menos abriéndose y mostrando las cartas, tratando de alguna manera reparar los daños, lo que no todos los países hacen realmente, por eso es muy destacable. Siempre es interesantísimo, Julián, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Darío, y acá sobre todo un papel de reconocimiento a esos periodistas investigativos que se pusieron en la tarea faraónica de descifrar todos esos documentos. Hasta la próxima.